Bueno, pues yo quería arrancar, la verdad terminé hace muy poquito el final, pero entonces siento que ya habíamos conversado de que el libro se trataba, como nuestra premisa era la guerra, pero ya leyendo estos últimos capítulos, realmente siento que un tema, o sea, presiento que un tema muy grande es sobre la significancia de los objetos. Entonces, es como el objeto o la artesanía lo que hace en el mundo interior de estos personajes. Y siento que es algo que se vive también. Entonces es como que te genera esperanza, menosprecio, trata sobre el misticismo, la espiritualidad, tal vez lo etéreo. Entonces me pareció muy curioso porque siento que el escritor dejó como unas pistas alrededor del libro, porque el primer capítulo habla de artesanías americanas S.A. y es sobre los objetos. Y tuvimos dos objetos en el recorrido de todo el libro, que fueron los libros precisamente que nos acompañaron durante toda la lectura. Entonces siento que sí, por supuesto, es una historia de guerra, pero creo que en el fondo un tema principal siento que es la significancia de los objetos en esos sentidos. Y me gustó mucho como la versatilidad de Philip K. Dick. Realmente en estos últimos, sobre todo en el penúltimo capítulo, siento que se fue muy hacia la poesía, hacia los cuestionamientos filosóficos, después de darnos como momentos así de acción, de gargantas cortadas, etcétera. Además que me sorprendió el resurgir de estos personajes que siento que eran como los más débiles y resultaron ser los más importantes al final. Y la última cosa que me pareció muy interesante es el humor que siempre manejó. O sea, me gustó mucho sin ser una comedia ni nada, como en la lectura de verdad estaba alcanzando el nirvana en un capítulo y se aparece un policía que te hace reír mucho. Entonces me gusta mucho que es como que los temas no es que no sean importantes, pero realmente te tienes que reír. Y el análisis de la significancia de los objetos que tienen historicidad y etcétera, te llevan a las palabras y te llevan a pensar la significancia de las palabras. Entonces siento que todo está unido, o sea, que te evoca cuando lees la palabra judío o la palabra nazi. Entonces siento que realmente, más que esta historia de guerra, va hacia una importancia muy grande de los objetos y lo que hace con su significado. Muchísimas gracias, Alejandra. Eso último que comentabas de la importancia de la palabra me parece muy interesante porque, pues, digamos, en el momento en que aparece el I Ching como objeto fundamental para la toma de decisiones de varios de los personajes, pues efectivamente lo que está enunciando este oráculo y luego la lectura de los poemas y luego cómo se interpreta cada una de las varitas o la caída de las monedas, pues finalmente es toda una elaboración de palabras para intentarle dar sentido a las acciones que están llevando a cabo los personajes, al menos los que están utilizando este elemento, ¿no? Entonces, claro, y luego nos damos cuenta que finalmente lo que terminan haciendo pues todos los personajes de la novela es estar debatiendo y discutiendo constantemente, pues cada una de sus situaciones, ¿no? O sea, siempre, digamos, más allá de el pequeño cuadro que tuvimos de acción con Tagomi, es a través de las discusiones que se está buscando la resolución o la creación de nuevos problemas. Finalmente, en estos tres últimos capítulos, el encuentro de Tagomi con el señor alemán, ¿cómo se llama el señor alemán? Con Rice, con Hugo Rice, y toda esta vaina del papel para firmar para que entonces ya no condenen a Bynes, bueno,
y en esa misma discusión hay toda una tensión increíble acerca como de lo irresoluble entre ambos bandos ganadores. Es la enorme importancia de las palabras y también adhiero a la reflexión de Alejandra sobre los objetos. Nosotros empezamos el ciclo en la primera sesión hablando acerca de el objeto como un elemento artístico. Luego pasamos al objeto como un elemento artesanal, comercial, y eso se fue transformando poco a poco, pues hasta que llegamos a los objetos que estaba creando Frank Frink y Ed, que entonces ya estos objetos eh, quedaron revestidos de un montón de elementos que ningún otro objeto en este mundo lo tenía, ¿no? Todo ese elemento místico, todo esto de la originalidad, de cómo finalmente un discurso es el que termina deslegitimizando el objeto y quitándole además el valor, diciendo como no, es que hay algo que le falta a este objeto. O sea, todo el capítulo, ¿cuál es ese? Creo que es el 14, sí, donde agarra el objeto y empieza a hacerle de todo y lo sacude y lo pone y lo mira al sol y le busca el brillo y trata de hacer un montón de cosas con el objeto y llega y dice, pero es que no, el objeto definitivamente no me está diciendo absolutamente nada y creo que por eso, o sea, al no decirme nada, es que pierde todo su valor y todo su sentido. Entonces creo que esa relación del discurso y de las palabras con los objetos, pues me parece fundamental en este cierre de la novela. Ahora sí, Nayarit, ahora sí te escuchamos. Me gustó, me gustó, yo les había escrito que ayer consulté el I Ching y me gustó eso precisamente sobre el libro y esa práctica porque es darme cuenta que no te va a decir nada realmente, entonces, que eres tú quien le da sentido a las cosas. Y esa obsesión que a veces tenemos por darle sentido a cosas que aparentemente no lo tienen, pues es muy llamativa, sobre todo por lo que sucede cuando Juliana, bueno, se encuentra con el autor del libro, ¿no? Porque yo siento que pasa, esto que pasa en el libro pasa en la vida real en la medida en que a veces tú te acercas a tus escritores favoritos o a personas a las que admiras por alguna razón, por algún talento, y te das cuenta pues que no son lo que tú esperabas o que tú encontrabas en su obra un significado mucho más profundo que el que realmente le ha querido imprimir el autor. Entonces, eso me pareció interesante, pero estoy muy molesta porque no me gustó el desarrollo del personaje de Joe. O sea, yo venía bien viendo a un camionero inquietante. Después este camionero inquietante nos muestra que no es un camionero, sino que es un agente de seguridad, pero además que tiene unos intereses bastante peculiares. Y uno dice, bien, o sea, pago. Pero este Joe que aparece de repente ultra violento, yo como, pero este man de, o sea, ¿se acuerdan que nosotros hace como 3 sesiones dijimos, este tipo está muy raro? O sea, que él empezó como a hablarle y a ratos era errático, pero en ese comportamiento errático que uno no sabía si ella le gustaba o no, si esa dinámica estaba funcionando o no. Digamos que eso no, y no se incorpora, como que no encaja adecuadamente con lo demás. Ay, Mafalda, no coincide con lo que aparece en estos últimos capítulos. Parece que ahí hay una ruptura entre lo que veníamos, el personaje que venía construyendo y el que terminó siendo.
No sé si faltó el capítulo, no sé si son cuestiones de edición o que simplemente le dio pereza, pero aquí yo siento que me faltan piezas y que de todas formas este personaje no me encaja del todo. La construcción que me venías vendiendo con la construcción que terminó girando y la forma de dar muerte al sujeto también me pareció un poco, o sea, ella también me pareció ahí que tiene un faltante por la forma en que se tiene que defender, ¿sí? Pero queda muy tranquila. Yo no sé si es porque ya había estado sometida de alguna manera a cierta violencia que queda así, pero ella también tenía miedo del enfrentamiento, o sea que no es una cosa que se le hubiera dado muy fácil y de repente después de ese enfrentamiento la cosa cambió un montón. O sea, tú matas a un hombre, primero te sientes bajo amenaza, matas a un hombre, sales huyendo y lo único que se te ocurre es llegar a una fiesta tranquila. Yo como, o sea, ¿cómo me vendes un Tagomi súper introspectivo que se pega severo viaje intentando encontrar una conexión espiritual con un arete, con un pincel, con lo que sea, ¿sí? Y al mismo tiempo me pones a una mujer que estaba como analizando un hombre que tenía una aparente relación donde no sabía si le gustaba o no le gustaba, todo eso, y me sales con una asesina a la que no le importa esto y que tiene otras prioridades y de repente se obsesiona por ir a ver a un señor cuyo libro ella desconocía antes de Joe. Eso, eso me generó como, oye, pero Philip estaba, o sea, aquí te faltan cosas y eso me parece raro. Como mínimo raro y cuestionable, y igual no es que me haya fastidiado ni que me haya disgustado, sino que fue como que al final, tal vez por lo que yo lo dejé de cantar cuando lo terminé de leer, que me dio tiempo. Yo creo que inmediatamente lo leí y quedé mucho más arriba en la espuma de la satisfacción y a medida que fue bajando la espuma, pude verlo como con unas basuritas en el vaso. Gracias, Nayarit. Em, sí, sobre todo esos dos personajes, Juliana y Joe, eh, que digamos empiezan a tomar relevancia realmente hacia la mitad de la novela y empiezan a aparecer como con gran importancia y nos las empiezan a presentar como con ciertas claridades dentro de todo. Y digamos, creo yo que además con el ejercicio que nosotros hemos hecho aquí en el club, como de semana a semana estar pensando y generando como ciertas expectativas sobre estos personajes, claro, nosotros finalmente estábamos como proyectando unas ideas muy particulares sobre estos dos personajes en particular. En mi caso, pues yo dije, no, pues Joe ya se destapó en sus cartas y definitivamente lo que él quiere, pues es ir a asesinar a este autor porque que el libro y entonces es demasiado revolucionario y tiene unas ideas que él no comparte para nada. Creo que si yo pudiera como dibujar a los personajes, Joe es como una línea que está ascendiendo constantemente. Porque entonces, primero parecía una persona muy introvertida en las primeras charlas con Juliana. Empieza a manifestar unos rasgos de violencia, sobre todo verbal. Y ya en este punto, ya es la cuestión es física. O sea, ya él se pone agresivo porque Juliana realmente lo que quiere es ir al paseo. Joe la tiene clara y dice, no, o sea, nosotros tenemos que ir y llegar hasta allá en tal fecha, a tal hora y usted se va a vestir de esa manera, porque claro, finalmente Joe ya le dice a Juliana directamente, o sea, yo la estoy usando. O sea, usted para mí es un objeto que es un medio para llegar a mi fin. Entonces el tipo en el último capítulo se pone loquísimo, o sea, ya es como enervado totalmente, como no, o sea, necesito, o sea, pero entonces, digamos, yo siento
que ese enervamiento de Joe es porque él empieza a ver que Juliana empieza a tomar decisiones. Porque ella empieza como medio a imponerle la vaina de no, pero es que yo no quiero, o sea, a mí no me interesa. O sea, en un principio sí era como eso, las compras y se compraron no sé cuánta ropa y se compraron los adornos y mejor dicho, o sea, hizo un mercado pues así una cosa loquísima. Mejor dicho, esa mujer quedó montadísima. Pero pues ella estaba en su cuento, o sea, ella era como, no, listo, no, me voy a arreglar y me gusta esto y entonces necesito una cartera que combine con no sé qué. El tipo lo único que estaba pensando era, necesito que se vista bien porque necesito llevarla y utilizarla para acceder a este autor. Entonces creo que en ese entrecruzamiento como de intereses finalmente, y que digamos es la hipótesis que estoy lanzando, por eso Philip K. Dick empieza como a elevar demasiado la intensidad de Joe para demostrar que efectivamente es como el objetivo que tiene que alcanzar, el único objetivo que tiene que alcanzar. Claro, de Juliana lo que pasa es que nosotros nunca la vimos actuando. Nosotros de ella sabemos de sus cosas por lo que ella misma nos ha dicho. Que entrena judo, que hace esta vaina, que ha tenido unas relaciones previas. Y ella pues como que tiene un giro, o sea, me parece que de hecho el de ella es supremamente más repentino. Pero recuerdo que en el momento en que está en el baño y todo esto y coge las cuchillas y sale del baño, ella dice una cosa muy importante: violadores. Y lo dice en plural. O sea, ni siquiera se lo está diciendo directamente a Joe. O sea, ¿cuál es el problema que tiene Juliana con los hombres? Son violadores. O sea, entendemos con esa sola palabra qué es lo que ella ha tenido que padecer. No sabemos nada más, no sabemos quién es, no sabemos en qué momento, no sabemos nada. Porque me parece que Philip K. Dick nunca le interesó como hacer todo ese trasfondo de Juliana, sino de repente concentrarlo en ese momento, hacerlo patente, tanto con la acción de la cuchilla, pero sobre todo con lo que le termina diciendo a Joe, porque ella ahí se echa como un pequeño mini discurso enfrente de él a propósito de esta situación de que ella siente que el problema que tiene con los hombres es que son abusivos de las mujeres. Y ella ahí mismo, ella misma hace el ejercicio introspectivo también de decirnos a nosotros como lectores que todo el entrenamiento que ella ha tenido y que entonces, porque ahí nos acabamos de enterar que entonces ella estuvo en el lado japonés haciendo entrenamiento. Entonces uno dice, ah, bueno, fueron cosas muy repentinas para sostener el momento en el que ella de repente hace eso y luego sí como con una calma tal vez no anticipable, le dice como, bueno, yo me voy y pues si me acuerdo, pues por ahí echo una llamada y alguien que venga a curarlo si alcanza. Finalmente luego se entera que no, que definitivamente el tipo no sobrevivió, porque además finalmente ella nunca llamó. O sea, ella dijo, ah, sí, ¿no? Yo como que dejé ese man por allá botado, ah, qué vaina. Pero tampoco yo hubiera esperado de una Juliana histérica o una Juliana como en shock, como no sé, o sea, tampoco yo me lo hubiera imaginado como en esa situación, como de no, salgo de aquí y estoy totalmente enajenada, eh, porque creo que además la situación que está viviendo con Joe la lleva conscientemente a tomar la decisión. O sea, no es como un enajenamiento de llegar y decir, no, ella conscientemente empieza a sentirse físicamente mal y ya de pronto dice, hay unas cuchillas y lo voy a hacer. O sea, con mucha conciencia. Entonces yo tampoco me hubiera imaginado de pronto una Juliana como muy desdibujada. Y claro, es que todo pasa en una página. Joe ahí mismo también se da cuenta que lo que Juliana puede hacer sobre Joe
puede ser peligroso. O sea, él le dice como, puede que en un caso usted, si me hace algo, pues hasta me bota al piso. Entonces, claro, digamos que creo yo, y es mi hipótesis final, nosotros estamos acostumbrados a ver ese tipo de situaciones audiovisualmente, en una, en una situación de acción, como que, y entonces como que empieza a haber ahí un agite, porque de nuevo son las narrativas que nosotros tenemos actualmente. O sea, como que eso se podría convertir en una escena de acción así súper intensa, pero aquí todo pasa con una calma casi desesperante. O sea, como que todos los personajes, o sea, ella y él están como actuando como con una moderación increíble y dentro de todo es una situación bastante lenta, porque claro, a Philip K. Dick le toca o sea, usar las palabras para crear todo ese entorno de tensión entre los dos y entonces ella no sé si es ya la que dice que no, entonces si le jalo este nervio pues entonces lo puedo dejar paralítico y él de pronto ella dice sí, no, y es que yo sé que usted, creo que esa es como también la complejidad de esa situación, de esa escena en particular. ¿Cómo narrar ese tipo de escenas con palabras siendo que nosotros no las podemos imaginar como con más facilidad en términos audiovisuales para nosotros, lectores de 2024? Creo que ahí hay una situación en donde ese tipo de acciones seguramente en una novela de este año no se narraría de esa manera. Incluso sería mucho más ágil porque todo lo que se da de contexto de los personajes se hubiera presentado previamente y se hubiera dado muchas más información antes. Como que yo hubiera construido mucho más el fondo de los personajes antes y los dejo listos para llegar a esa escena y que en esa escena solamente sean acciones. Pero aquí Philip K. Dick construye acciones y nos termina de completar a los personajes. Entonces como que es un montón de cosas que yo decía como, en ese punto yo me sentí como raro. O sea, no sabía ni siquiera qué sentir por los personajes porque yo dije como, Joe no la va a lograr. Y entonces después de que Joe queda así, yo dije, bueno, ¿y esta señora ahora qué va a hacer? O sea, casi que yo pensé, no, pues ella se va a devolver y listo, y va a buscar a Frank y pare de contar. Pero resulta que no. Resulta que ella toma la decisión de que no, de todas maneras yo me voy a ir a donde este autor, supongo yo, porque aunque ella al principio no tenía ni idea de la novela, pero en el camino se la terminó leyendo toda, o sea, a la larga se la terminó leyendo y finalmente como que se sintió profundamente identificada con la historia misma. Entonces dice, no, yo necesito conocer a este señor, pero sobre todo para una cosa, para advertirle de que lo van a matar. Porque finalmente esa es la misión que ella se autoimpone en el momento en que pasa todo lo de Joe. Ella es decir, yo tengo que llegar hasta la casa de él porque tengo que decirle, ella se le vuelve un ser muy importante, tengo que decirle que lo van a matar. Y no quiero porque lo que usted ha escrito me ha tocado ciertas fibras, ¿cierto? Entonces creo que toda esa complejidad quedó reducida a las páginas de la escena de Juliana y Joe aquí en el final de la novela. Entonces, mi hipótesis es un poco como que, claro, es una narrativa que hoy en día nos costaría mucho en una novela 2024 decir como que, no, aquí está pasando algo raro con los personajes. Puede que la decisión de Philip K. Dick de pronto de aglutinar tanto al final y no habernos puesto un poco antes, quizás no haya sido la mejor. Puede ser, definitivamente puede ser. Pero bueno, ese es como el globo que termino lanzando, que yo no sé ni cuánto llevo hablando de esto, pero bueno. Clara, te escuchamos. Bueno, pues a mí primero entendí el título de la novela, porque yo decía, pero ¿quién rayos es el hombre en el castillo? Pues resulta que era el escritor. Yo no, pues qué tal. O sea, nada que ver porque pues el escritor apareció a lo último. Entonces, y ni siquiera hablaron de él, hablaron de su novela. O sea, yo dije, pero ¿por qué? ¿Por qué tenía que serlo? Yo, bueno, ya, descubrimos quién es el hombre en el castillo. En cuanto a lo de Juliana, yo creo que Joe nunca pensó que ella lo fuera a atacar. O sea, él era muy confiado y pues ella, como mostró, tenía preparación
física y pues de conocimiento dónde podía atacar para inmovilizar generalmente. O sea, ella le dijo a él, a mí me enseñaron dónde inmovilizar y te puedo bajar inmóvil. O sea, ella se lo advirtió y se lo dijo claramente, pero él nunca pensó que ella fuera a tomar esa acción. Entonces fue como esa confianza de Joe en que yo creo que estaba convencido de que ella estaba enamorada de él. Estaba súper convencido o algo así porque pues para que se dejara matar así como así, pues no es fácil. Entonces, pues eso como que uno dice, ve, pues, o sea, es raro porque es un tipo que le pagaron para asesinar a alguien, debe estar capacitado porque si aceptó el trabajo es porque lo ha hecho antes y dejarse matar así es porque estaba demasiado confiado en la persona que iba al lado de él y que nunca esperó que una mujer flaca, débil, lo fuera a atacar. O sea, para él eso era imposible y creía que la dominaba porque ella arrancaba por donde él le dijera y no protestaba. Entonces, yo creo que en ese fue el error de él, en confiar en ella y no imaginársela posiblemente como atacante. Y me gustó, o sea, me gustó mucho las palabras que utilizó cuando estaba el japonés allá acariciando ese instrumento, ese triángulo, lo que tuviera en la mano. O sea, como que esas palabras, como todo ese pensamiento, todo eso tan poético, sonó muy bonito. O sea, como fuera del texto, porque no tenía nada que ver casi con el libro, pero fue muy hermoso como habló del arte, como habló o sea, me pareció muy lindo esa parte. Y también la desilusión de ella al saber que pues no era mucho lo del escritor, o sea, era más las expectativas de ella. Y también dijo, bueno, pues tocó buscar a su compañero, a su esposo. Se decidió a ir por él salió libre. O sea, como que yo digo que toda esa artesanía que él empezó, como que fue su salvación. O sea, el trabajo que él inició, que no le dio valor, y que estaba dudando de él, fue el que lo acercó a todo, o sea, fue el que le dio la libertad porque después de acariciar ese triángulo quedó libre por él, por el que lo estaba tocando y también como que llamó la atención otra vez a ella porque se acordó que él le regalaba esos tipos de prendedores y esas cosas a ella. Entonces, como que todo lo que fue el arte que él creó fue lo que le sirvió para él volver libre y que ella vaya a regresar a su lado. Entonces, como que es la lectura así como que, pero lo que menos me gustó fue lo de quién era el título del libro. Eso sí me dijo, no, pues que, o sea, todo un libro para él, o sea, era para decir que él, el escritor, era el hombre del castillo. Entonces, hasta ahí. Vale, muchas gracias, Clara. Que además ni siquiera está en el castillo, ¿no? Porque, o sea, lo que yo entendí era que vivía en otro lado, que era, o había montado toda la idea de que no, que sí, que era un lugar fortificado y todo, pues precisamente porque lo estaban buscando. Entonces, como que incluso hay una desilusión de que tampoco hay una suerte de castillo alrededor del autor, sino pues es alguien que está apartado, eso sí, porque pues entiende que lo que está haciendo y lo que hizo sobre todo con su novela pues es un poco problemático. Otra cosa que se me había pasado de Joe es que recordemos que una de las estrategias que utilizó Philip K. Dick en esta novela era ir sorprendiéndonos con los giros de todos los personajes, ¿no? Que insisto, esto parecía más una novela policíaca, casi novela negra, que cualquier otra cosa, ¿no? Porque entonces finalmente Joe terminó siendo suizo, o sea, no es ni siquiera italiano, ¿no? Terminó siendo suizo y Juliana pues tenía la intuición de que era alemán, alemán, suizo, bueno, esas fronteras pequeñas de Europa. Entonces, de nuevo, otro giro de esos de los personajes como, no, realmente yo no soy italiano, soy suizo. Y entonces es como, por Dios, o sea, ¿cuántos giros más nos va a hacer comernos Philip K. Dick con los personajes? Pues ese ya fue finalmente el último giro, pues de así sorpresivo de los personajes, porque bueno, ya el último que era el coronel no sé qué, del último capítulo, Rudolf Wegener, que era Conrad Gold, bueno, que ese personaje también me pareció ya muy sacado de los chiros. Eh,
fue el último de los giros de todos los personajes que puso a girar en esta novela, que creo que era como parte de ese regusto de darse él de decir, voy a generar un misterio con la inmensa mayoría de personajes, donde los voy a poner que se presentan de una manera, pero realmente son otra cosa, precisamente para generar como las tensiones entre los territorios, ¿no? Entonces, bueno, Joe, que finalmente termina siendo es suizo. María C, te escuchamos. Bueno, gracias. Muy interesante porque en parte yo creo que yo leí otro libro. Entonces, y creo que de eso se trata también, ¿cierto? Yo tenía como otro orden, pero dado que les ha parecido con justa razón tan interesante la parte, digamos, el enfrentamiento de Joe y Juliana, tengo que decir que para mí uno de los personajes muy dibujados desde el comienzo era Juliana. Desde el primer y segundo capítulo creo que teníamos claro que Tagomi y Juliana iban a ser muy importantes y que iban a tener un trasfondo y esto. Pero lo que pasa es que Juliana sí nos había avisado antes de muchas cosas, porque muy al comienzo ella está en el gimnasio, entra al baño, cuando sale del baño habla con una compañera y ahí se cruzan unas palabras y ella le dice a la compañera que ella ha pasado por cosas graves con los japoneses y le dijo, y la otra le preguntó que qué le habían hecho y ella le dijo de todo y le había dado a entender que la habían violado y ella le dijo a la compañera y más de una vez lo pensó que su entrenamiento era definitivo, ¿sí? Entonces nosotros ya habíamos visto la vez pasada, por ejemplo, yo decía, pero ¿cómo esta mujer va con este hombre si hay tantos avisos con ese Joe? ¿Por qué lo hace? Porque ella tiene una seguridad en el fondo de que en caso de que pase algo, ella podría hacer algo. Ella sentía que su entrenamiento iba a servir para algo. Y en un momento de ese enfrentamiento físico, entonces ella dice, mi entrenamiento fue efectivo, ¿sí? Que hay una frase similar en Tagomi que dice, mi entrenamiento fue bueno o algo así, ¿sí? Entonces hay como muchas similitudes ahí. Entonces, para mí sí estaba avisado que algo iba a pasar porque este hombre no desperdicia y no nos iba a decir que esta mujer había tenido o sea, ese entrenamiento que además era como aparece al final en la conversación con Benson, una mujer intuitiva y se iba detrás de sus intuiciones y era arriesgada y también optimista y siempre iba pues para adelante, como cuando se va con Joe, por ejemplo, que fue una conversación en un sitio donde estaban comiendo y había otras personas y a ella le llamó la atención y desde el momento dijo, yo como que por acá voy con este señor. Entonces, para mí, el diseño del personaje de Juliana, o sea, no me sorprendió al final lo que pasó. Y lo que tú decías, Diego, ella entra hay un momento en que ella entra en una situación como compleja mentalmente, ¿sí? No fue algo tan sencillo tampoco. Entonces, cuando ella lo ataca, aunque fue algo muy pensado y todo, porque entró al baño, cogió la cuchilla, era la segunda cuchilla que cogía, todo esto, ahí ella, cuando se le pasó, o sea, tenía en la boca una cuchilla y se le pasó. Y dijo, ahora esto me va a destrozar el estómago y esto va a ser el castigo por mis víctimas. Y pues se pregunta que qué habría pasado con la última de ellas. ¿Sí? O sea, ahí hay una cantidad de cositas que lo que pasa es que son demasiados detalles. Entonces, cuando ella lo ataca, ella entra como en un estado mental extraño, ¿sí? Como que no se, como ella piensa que está drogada y resulta que tiene las pastillas que el tipo le da, las tiene en la mano.
O sea, pero sí se siente como que está mal y no sabe lo que hace, tanto así que se sale de la habitación y solo cuando está afuera se da cuenta de que está desnuda. Cuando la chica esta que llega le hace notar eso. Entonces esa es una situación ahí muy estresante en que si bien es cierto, ella tiene ese entrenamiento, también hay un momento de sentirse mal, ¿sí? Fuera de sí, que hizo algo en un momento también estresante. Entonces eso para ir a ese lado. Bueno, y en cuanto a Joe, pues nosotros ya habíamos visto que el tipo llevaba esa plata no podía ser que se la hubiera ganado en lo que él había dicho, tenía algo que no sabíamos si era un arma, que él finalmente, pues ya sabemos que esto ya era como pues todos los espías de la Guerra Fría, ¿no? Esto es casi James Bond, entonces el tipo tiene como un estilográfico o algo así, pero no sabemos qué es. Se suponía, nosotros supusimos acá, creo que Clara o alguien dijo que esto era como una bomba y Juliana también lo había pensado, ¿sí? Pero solo hasta ese momento se atreve a decirlo, como que en ese momento se unen todos los indicios que ella tenía, que eran los mismos que el escritor nos había dado a nosotros, que teníamos esos indicios, y entonces ahí es cuando ella saca las conclusiones y dice, no, pero es que tú vas a matar al escritor, eso es lo que tú vas a hacer, y bueno, esa escena es de acción, es muy interesante y todo. Me llamó la atención, obviamente esta escena, porque esta escena le roba a uno toda la atención, es como la escena culmen de todo el libro, pero como dijo Clara, no hay cosa más hermosa que todo lo que pasa con este hombre Tagomi. A mí definitivamente desde el principio me fascinó, pero esto que le pasa al hombre después de que mata a los dos tipos de las SS, es algo que lo conmueve a uno también, aunque hay momentos en que uno no sabe si conmoverse, asustarse, pensar que se enloqueció, bueno, y ahí es cuando el tipo dice que el entrenamiento había sido correcto, es lo que dice en el caso de, bueno, él se va, no sabemos si fuera de sí o dentro de sí, porque eso en este libro es algo muy diciente, no se puede decir como, como a lo rapidito, sino que algo dice ahí. Entonces, él se va y suceden tantas cosas. Me encantó, los voy a decir en desorden, pero es que hay una que me llegó mucho porque él queda aterrado cuando ve, él vive en un pasado. Él vive, como dijimos la vez pasada, con los pedetaxis y el funicular. Y nunca había visto lo que a nosotros ahora vamos a tener que ver en Bogotá, que es una avenida elevada que daña todo el paisaje. Y el hombre casi muere porque para él el sentido del arte, del diseño y todo eso es algo muy importante. Entonces él incluso tiene que preguntar, bueno, ¿y esa vaina qué es? ¿Cómo así? Entonces casi que no lo puede creer. Entonces, eso es un detalle. Otro es lo del objeto. Ya Alexandra o Alejandra habló mucho de cómo es importante esto en la novela, ¿no? Esta relación con los objetos. La vez pasada o antepasada, Paul habló de las gentes incultas de América y Asia a las que se les puede enviar estos diseños nuevos, pero masificados y que para ellos van a ser amuletos. Pues, ¿qué son para Tagomi los objetos? ¿Cierto? Él está tratando de que como sea, ese objeto le diga algo, pero como el hombre está vacío en ese momento, ¿cierto? Ya no puede, con su pasado no le sirvió, no sabe qué hacer con ese pasado, pero tampoco tiene un camino hacia el porvenir. El hombre está vacío y entonces el objeto no le dice nada. Y entonces ahí viene un elemento importante del I Ching y del Tao y todo este cuento, y es que en medio de esa oscuridad, de pronto un rayo de luz da sobre el objeto, ¿cierto? Y entonces hay toda una disquisición sobre la luz que llega a la profunda oscuridad y muestra, no lo dice ahí, pero sería como, como una posibilidad, como una esperanza, como algo así. Sin embargo, él tiene todo un diálogo interno en el que dice, no, definitivamente, o sea, estoy en una situación
en el que estoy viendo y sintiendo cosas como cuando uno entra al comienzo de un sueño, ¿cierto? Como que se llama como la ensoñación. Y entonces tengo unas visiones que pueden ser de mi vida, de mi inconsciente, pero también que me llevan a lo más simbólico y arquetípico. Esa es la situación como cuando uno entra al sueño y no sabe si esa es la realidad o un sueño, una pesadilla. Y, mm, y bueno, habla por ahí, da un término alemán y resulta que estuve mirando que él dice, en estas situaciones sería muy importante un término o algo que sea rotundo, que lo haga uno conmover. Y entonces habla de un término alemán que estuve mirando y que quiere decir despierte, ¿sí? O sea, salga del mal sueño, salga de la pesadilla. Y después, como parte de su disquisición, dice, no, esto lo que pasa además de todo también es que toda la realidad es astigmática, como nos pasa a los que tenemos astigmatismo, la luz, ¿cierto? La luz hace que las rectas sean curvas y que los objetos se desdibujen, se trastoquen. Y entonces, finalmente, ¿qué es la realidad? ¿Cierto? Es nada menos que lo que se pregunta ahí. Bueno, en medio de todo esto, al hombre cuando vuelve a su oficina y cae en cuenta y tiene un satori, dice ahí un momento de no mente, un mindfulness, una cosa así, en el que piensa, es que mi oficina, soy mi yo, es mi fachada, lo que he sido ante los demás. ¿Sí? Tiene como esa pequeña claridad ahí, después el tipo se desmaya. Bueno, primero hay una cosa muy importante y es que el hombre está preocupado por si en el piso, después de que él mató a los dos tipos de la SS, hay sangre, hay alguna señal, ¿cierto? Y resulta que no la hay. Así como quería venderle el Colt 44 a Shildan, para que desapareciendo el revólver desapareciera el hecho, pero pues le faltaban dos. Muy ingenuo el hombre, va y se lo ven a vendérselo, obviamente en el mismo estuche, pero le faltaban dos balas. Entonces, pues, imposible. Entonces, cuando llega a su oficina, también pregunta y va a verificar que efectivamente hayan lavado bien, porque si desaparece la sangre, desaparece la historicidad de la que tanto hemos hablado de los objetos, ¿cierto? Y en este caso, de la escena, ¿sí? Sí es ahí. Entonces, no, interesantísimo todo. Después, cuando el tipo se desmaya, le da como un infarto, piensa, ¿cuál era el hexagrama? Y se acuerda, y era el hexagrama 61. Y resulta que era el mismo hexagrama que cuando Juliana enfrenta al escritor y le dice, yo creo que ese libro lo escribió Lichín, ¿sí? Y, o sea, lo confronta y le dice, pues hablemos con el Lichín y preguntémosle por qué escribió, ¿cierto? ¿Por qué escribió ese libro? ¿Para qué escribió ese libro? ¿Y qué hexagrama sale? El 61 también, ¿cierto? Entonces, y el hexagrama es, no me acuerdo exactamente lo que quiere decir, por acá la tenía medio señaladita, es la verdad interior se llama. Entonces, es un hexagrama muy bonito que quiere decir que hay que ser suave al exterior, pero hay que tener convicción y firmeza al interior, ¿cierto? Y quiere decir también cuando el tipo se está ya hundiendo por allá en su desmayo, oye al médico y siente que el médico es autoritario y dice, en el tono está todo. Y resulta que el hexagrama también quiere decir que ese suave en el exterior es que esa fachada y eso cómo te relacionas y eso tiene que ser la suavidad, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que uno no entiende definitivamente cuando lee el libro y entonces hay un momento en que Tagomi también dice, habla de los peces y los cerdos, ¿cierto?
que si están felices y que él va a ver los peces como unos seres inferiores que no piensan y que sin embargo están felices. Y resulta que ya no me alargo más, pero voy a leer un pedacito. Dice, serenidad y suavidad son los atributos de los dos signos. Tú y la serenidad en el seguimiento del bien y su suave penetración en los corazones de los hombres. Así se conquista la base de la confianza necesaria para transformar un país. Los cerdos y los peces son las criaturas menos espirituales que existen. Cuando hasta ellas son influidas, ello prueba el gran poder de la verdad. Y entonces hasta ahí. Y entonces, mil gracias. Para mí, el libro que me prometí me cumplió, porque tuve todas esas intereses desde el comienzo, empezando por el de Lichín, que pensé que iba a ser muy importante ahí. Mil gracias. Muchísimas gracias a ti, María C. Me parece que la síntesis que nos has entregado, sobre todo de ese capítulo, porque el capítulo 14 es increíble porque es todo de Tagomi. Algo que además no había pasado en toda la novela. En la novela había un capítulo y aparecían varios personajes, pero en el 14 todo es Tagomi. Claro, en relación con varios, pero es Tagomi. Es todo el desarrollo final de este personaje, ya como María Seno muy amablemente nos ha presentado y con gran claridad además. Oye, qué pena. ¿Será que Dime. puedo decir una cosita más? Claro. Mira, es que hay una escena que es maravillosa y es cuando Tagomi entra a un bar y es una escena de western. Es una escena, es un salón. El tipo entra, todos son nativos, pues inferiores, pues entre comillas, y él trata de que le den un puesto. Entonces uno se imagina una película del oeste cuando entra el matón, este cuento y nadie se quiere parar del sitio. Bueno, entonces nadie se para y él piensa cosas ahí sobre las personas y después dice, yo no puedo pensar eso, porque pensar eso es como de personas bajas en la sociedad. Entonces no puede pensar eso, pero sí piensa que hay personas bajas en la sociedad. Y cuando acaba la escena, entonces dice que se bambolean las dos puertas cuando él sale, una salida de un salón. Era eso nomás. Sí, o sea, la cantidad de escenas y situaciones de ese capítulo, lo que tú decías, son tantos los detalles que acumula finalmente ese capítulo, pero luego entendemos que es la novela entera, que claro, yo puedo disfrutar de la historia general de la novela sin entrar en esos detalles. O sea, finalmente entiendo las motivaciones de todos los personajes y un poco cuáles son sus transformaciones y qué va pasando con ellos. Pero efectivamente, en el momento en que vamos a indagar un poco en por qué cada uno de los personajes habló de esa manera, de ese objeto, y casi siempre relacionado con esas reflexiones profundas o con el I Ching, pues resulta que podemos como darle una profundidad de sentido, primero a los personajes, pero segundo a lo que Philip K. Dick nos quería contar con la novela. Y eso es lo sorprendente, lo que me parece totalmente sorprendente de esta novela, que como que en la superficie sí nos está contando una ucronía en la que efectivamente Alemania y Japón ganan la Segunda Guerra, pero la profundidad de la novela, y lo habíamos dicho y ya al principio del encuentro de hoy lo dijimos, claro, nosotros decíamos es una novela sobre la guerra, y tal vez no. Tal vez ese no es el tema central, ese es el tema que empaqueta a toda la novela, la guerra. Pero lo importante es lo que pasa, también lo decía ahorita María C, como entre el interior y el exterior de los personajes, entre lo que aparentan y lo que realmente son, en el marco de esta situación en donde efectivamente se crean unas tensiones por unos intereses particulares de cada uno de los grupos sociales. Y cómo Philip K. Dick le dedica el tiempo suficiente a esa construcción de cada uno de los personajes para que efectivamente podamos ver cómo hay una creación, una fabricación de un exterior y un interior de todos los personajes. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que deseo? ¿Y qué es lo que termino finalmente diciendo y mostrando dependiendo de con quién estoy? Porque esas son las variaciones con cada uno de ellos. Dependiendo de con quién yo estoy hablando, voy a tener un trato
más o menos diferente. Quizás el que menos cambia es Tagomi, porque parece que Tagomi es el personaje que está siempre seguro de sí mismo. Él sabe quién es y él como que puede confrontar y enfrentar a todas las personas y a todos los personajes sin ningún problema. Y si llega a haber un problema, acude a Lichin y el Lichin le resuelve esa inquietud interior que se refleja en su acción exterior. Entonces, parece ser, en un giro inesperado de los hechos, que esta novela habla del interior de las personas y de cómo eso se termina reflejando en un exterior, en un contexto social. Loquísimo, loquísimo ese giro, que finalmente, claro, lo podemos, y me parece que por eso creo que el capítulo 14 tiene que dedicárselo exclusivamente a Tagomi, porque Tagomi es la encarnación de esa idea. O sea, y en el capítulo 14 lo redondea totalmente. O sea, es llegar y ponerlo a pasear por la ciudad, a cuestionar la ciudad, a hablar con Childan, a llegar a la oficina, a usar el taxi, hacer toda esta prueba en el parque del objeto que lo mueve y lo brilla y lo muerde y lo lame, porque hace de todo con ese objeto para intentar buscarle su historicidad, su sentido en una construcción histórica. Volver a la oficina, mirar cómo quedó, que no queden efectivamente rasgos de nada de lo que terminó sucediendo, y luego sobre todo tener esa charla tan tensionante con Hugo Rice, en donde, claro, o sea, es el momento político de la novela, que son las dos facciones representadas por cada uno de ellos, pidiendo cada uno lo que ellos quieren. Y como que entonces como desafiando, como sí, bueno, yo lo maté, pero ¿y entonces qué? ¿Qué vamos a hacer? Y ustedes yo sé que necesitan a uno que yo tengo, y entonces ¿qué vamos a hacer? Tagomi es un personaje tan bien armado y tan seguro de sí mismo que creo que decía ahorita María C. O sea, uno no sabe si admirarlo o temerle, porque es un personaje que con toda no sé cómo llamarlo, con toda la parsimonia con que fue creado, pues termina siendo de un meticuloso y de un analítico increíble, ¿cierto? Y bueno, y ahorita nos meteremos en el capítulo 15 que realmente fue el que más me costó. Nayarit. No me acordaba que había levantado la mano. Y ahora no recuerdo bien qué era lo que había pensado sobre. Era más sobre este señor. No, so, sobre la supuesta operación Diente de León. O sea, como que eso queda. Yo decía, pero, o sea, mataron personas, hubo todo este enfrentamiento, ¿y qué pasó con esto? O sea, no pasa nada porque hubo un cambio de cabeza en el régimen, y entonces uno dice, ¿cómo es? O sea, porque además yo no sé si yo interpreté mal, si yo entendí mal, pero en esta operación Diente de León estaba involucrado Göring, que es el que queda como primer ministro. Entonces uno dice, bueno, ¿y aquí qué? O sea, ¿este tipo qué va a hacer con esta información? Y yo ahí quedé como dentro de las cosas que me quedaron muy, muy abiertas y que siento que estaban, o sea, eran hilos esenciales y se quedaron ahí. Me quedé esperando en este avance de la historia algo. Pues yo no quiero que todas las historias me cierren y yo no tengo problema con eso, pero siento que después de tanta sangre derramada, de todos los riesgos corridos, de todo lo que sucede con Tagomi, con el señor otro que no me acuerdo cómo se llama, o sea, al menos
una resolución, o si la finalidad era mostrarnos cómo estos proyectos que a veces buscan la libertad de estas ideas solo son para poner a alguien en el poder, ¿sí? O sea, porque tengo la interpretación en mi cabeza de que el proyecto buscaba poner a Göring en el poder de alguna manera, traicionando a su propio gobierno y aliándose con los japoneses. Y ahora como él llegó al poder por otra vía, ¿qué le puede esperar a los japoneses? Y yo siento que si yo fuera japonés estaría muy preocupada porque el tipo ya sabía que yo me estaba aliando para tumbar al líder. Porque no es por la persona que estaba, sino por el simple hecho de que Alemania me estaba haciendo imposiciones y se había vuelto peligroso para mí. Entonces, eso no me quedó como acá de alguna manera más sólido. Y lo mismo, esa falta de como de desarrollo, o sea, siento que ese diente de león se fue como la flor misma. Y después me quedé pensando también en el escritor, si era el real autor de la novela, porque no me cuadraba ese escritor, ese estilo de vida. O sea, bien podría ser un espía. No sé si quedé traumatizada por los anteriores, que todos habían sido espías y se habían modificado la nariz y la cara y todo. Decía, pues este tipo podría ser un espía, haciéndose pasar por el autor. Sí, podría ser un sujeto que simplemente pretende ser, porque es que además me parecía muy absurdo que tú pudieras encontrarlo en una guía telefónica. Como, o sea, es un sujeto que está súper ultra escondido porque el libro es prohibido en un montón de partes, porque hay estados donde no se puede leer ese libro, no se puede mencionar el libro, y de repente tú llegas al tipo, sí, la guía telefónica, que sí, eso es un arcaísmo muy bello. Ya no hay de esos, pero eso de que tú pusieras tu teléfono, tu dirección y tu nombre completo, bellas épocas. Entonces, esas cosas como que no eran consistentes con el mito alrededor del escritor, y también la conversación me parecía como que este sujeto no escribió este libro. Me daba también como me quedaba ese Pepe Grillo andando en la cabeza con ese tema. Y volviéndome como a los capítulos iniciales, en estos días, por alguna razón, viendo un bafle, un parlante, pensé otra vez en la cena que tuvieron en la casa de los Casoura, bueno, esa cena que tuvo, y cómo él decía que en ninguna parte veía el gramófono ni los aparatos de sonido. Y pensaba en que todavía no hemos llegado allá, o sea, sí llegamos, pero nos cuesta mucho. Que de alguna manera esa percepción hacia futuro de lo que podía, esa proyección de lo que podría ser los aparatos de sonido en manos de los japoneses, me pareció también como un detalle de fina coquetería ahí metido dentro de la historia, pero ese no era el punto. Mi punto era qué pasó con Flor de Diente de León o con Operación Diente de León, porque siento que ahí también, esa fue otra cosa que dije, aquí qué fue, qué fue, y señor, quiero que me conteste, pues que al menos no me lo deje como tan suelto, porque es como si se le fueran varios capítulos al libro y después dijera, sí, ya esto no era importante. O sea, eso ahí queda haciendo mucho ruido. Gracias, Nayarit. Pues mi lectura dice, y mi entendimiento de la situación, y un poco la expectativa que me había generado desde la sesión anterior, que pues con Goebbels en la Cancillería, parece que ese va a ser el siguiente paso. O sea, ese es el proyecto que queda finalmente montado para ejecutar a posterior.
que claro, como descubrimos que la guerra no es el tema de la novela, pues la guerra termina siendo es el, el entorno. Y creo que por eso mismo, pues no lo puede resolver. O sea, no hay una acción definitiva dentro de la novela que sostenga este proyecto, porque es que el proyecto es enorme. Es un proyecto gigante. Y que finalmente quien lo está reflexionando en ese momento es Tagomi, el que recuerda el problema de este proyecto de los alemanes. Y entonces siento yo, porque tampoco es muy claro lo que sucede en ese párrafo, pero lo que yo siento es, él llega y dice, en el momento en que ellos quieran llevar a cabo esta operación, nos desaparecen a todos. Esa es la pequeña reflexión que hace Tagomi a propósito de esa operación. O sea, como que en el momento en que los alemanes quieran llevar a cabo esa operación, nos pasan por encima y te vi, te veré. Entonces, de nuevo, creo que no podía, o sea, el autor no podía, Philip K. Dick no podía desarrollar ese tema. Porque, y era mi intuición, no le cabe. O sea, tendría que haber escrito casi que otra novela pegada a esta para desarrollar todas esas ideas de cómo finalmente Alemania termina haciendo dos cosas: su viaje al espacio y conquistando Venus, pero además peleando y doblegando a su principal aliado, a Japón. Es demasiado. O sea, si uno lo describe de esa manera, eso es una historia gigante. Y claro, si de repente lo hubiera resuelto en un capítulo, no, hubiéramos sentido como una resolución de afán, como que de pronto todo hubiera sido como tan repentino como cuando en esas películas de acción hay una voz en off que te empieza a explicar lo que no quedó cerrado y uno dice como, no, no me hagan esto. O sea, muéstremelo, pero no me lo empiece a contar como, y entonces el héroe terminó llegando a... Y uno dice como, no. Entonces creo que, de nuevo, me parece acertado de parte de Philip K. Dick que lo enuncia a través de la reflexión del personaje, pero que no pase nada más. Tengo una intuición, pero ahí sí yo quedo en un vacío existencial muy profundo y creo que eso es lo que pasa en el primer cuadro del capítulo 15. Es que es tan denso. Para mí fue tan denso ese encuentro de los alemanes en el capítulo 15 que lo que me pasó en esa primera parte es que no subrayaron absolutamente nada. Nada. Porque todo para mí era de una complejidad, o sea, como que de repente sentí que aparecían nuevos nombres y había una discusión que yo no había contemplado en ningún momento de la novela. Y yo dije como, y ahorita que ustedes lo estaban diciendo, retrospectivamente dije, creo que ahí se está discutiendo la Operación Diente de León. Pero no lo sé, o sea, quedé como tan agobiado con todo lo que se dice ahí, que finalmente lo que empiezo a recordar pues es ya la última parte del capítulo cuando finalmente Juliana llega a donde el autor, que eso es lo que me quedó en la cabeza, pero esa primera parte como que yo la leía y yo decía, no sé qué está pasando, no tengo ni idea. María C., cuéntanos. Pues mira, yo entendí que en todos los escenarios que vimos hay como un algo de esperanza. Pero primero quiero ir a algo que se me pasó y que me parecía muy importante porque tenía que ver mucho con el primer capítulo y el azar. Y es lo que pasa con nuestro querido personaje Frank Frink. Porque resulta que este hombre que siempre vimos tan indeciso, ¿cierto? Este judío que no podía estar en ninguna parte y que consultaba a Lichín, pues de una manera pues afanada, no sabía qué hacer, qué preguntarle y todo. Resulta que por un azar le pasan el formulario en el que Tagomi debía autorizar por el lado japonés que los alemanes tuvieran bajo custodia a Frank Fink.
Pero en ese momento él estaba disgustadísimo con el alemán, ¿cierto? Se sentía mal con Hugo Reich y entonces le pasan el formulario y dice no. Y no solamente dice eso, sino que debajo escribe libre de sospecha y no sé qué. O sea, usted está libre. Y entonces este otro señor dice, ¿cómo así? Primero me arrestan y después me sueltan. Y esto es una terrible coincidencia, una feliz coincidencia. Es un milagro, ¿cierto? Entonces, y eso fue importante desde el primer capítulo, porque no tenemos control sobre todo. Hay cosas que nos pasan que se deciden en un lugar donde nosotros no sabemos, no tenemos ni idea. Bueno, y respecto a lo que estaban discutiendo, pues yo lo que entiendo, y por eso iba a eso de la esperanza, es que este señor capitán, creo que era, Wegener o como sea que se diga, él está en el lado de la esperanza, porque él es como una resistencia dentro de los alemanes. Entonces, cuando él llega al aeropuerto, entonces dice, bueno, pero esta gente será de las SS, será de Hirschman o de Goebbels. Y ahí en esa parte es donde hablan de la operación a la que se refería Nayarit, de la operación que no sé por qué se llama Diente de León, no alcancé a mirar, yo quería mirar eso también. Diente de León es para nosotros una florecita, pero no sé qué más será. Sí, y yo estoy segura de que eso significa algo porque me he dado cuenta que en este libro nada es gratis, todo significa algo. Entonces él se hace una reflexión y dice, si aquí hay una transición, entonces tenemos que, o sea, si queda Goebbels, esto se va a llevar a cabo, pero como también lo había pensado Tagomi, si hay un enfrentamiento como ese y está la bomba de hidrógeno y van a acabar con todo, dice este capitano, esto dice, en alguna parte habrá vida, en alguna parte no tendrían alcance y ahí seguiría la lucha. Y entonces él tiene como una misión y dice, primero, porque entonces ya sabe que por el momento Hirschman, al tipo no le ha pasado nada, no lo han matado, supuestamente no es tan remaloso como Goebbels, entonces, o por lo menos sería más fácil de atacar, entonces ahí algo se podría hacer. Entonces, cuando él ya sabe el asunto, es cuando comienza a hablar de la esperanza y dice, primero vamos contra las SS porque esto es un proceso, ¿sí? Entonces yo me acordé de la resistencia, lo que se supone que sabemos, ¿cierto? En la Segunda Guerra Mundial, que fue tan importante, que murió tanta gente, pero que dependía totalmente, como pasa en todas las cosas que están pasando en este momento en el mundo, que creo que es lo más importante de todo, que solamente hay como una esperanza porque hay muchas cosas en las que no se ve salida. Entonces las personas que están inmersas en esas situaciones, algunas de ellas no solamente tienen esperanza, sino que tienen contactos, elementos, recursos, ¿cierto?, para hacer algo. Entonces, él habla, este señor Wegener dice, no era sorprendente que el señor Tagomi no resistiera. El terrible dilema de nuestras vidas, se dijo Wegener, cualquier cosa que pase será siempre de una espantosa malignidad. ¿Por qué luchar entonces? ¿Cómo elegir si no hay alternativa? Y ahí es cuando él se está pensando en ese diente de león. Dice, evidentemente irán adelante como siempre hasta ahora, de día en día. En este momento trabajaban para la operación diente de león. Más tarde, en otro momento, trabajarían contra la policía, pero no podían hacerlo todo a la vez. Era una secuencia, un proceso que se desplegaba. Para que el fin no se les escape de las manos, tenían que elegir cada vez que daban un paso. Bueno, y ahí quería volver a la escena de Juliana con el escritor a que Nayarit no le cree que sea el escritor. Y es por esto, porque había una partecita ahí que sí se trataba de lo que pasa en la guerra. Resulta que cuando tuvieron el resultado de Lichín, entonces el escritor le pregunta a Juliana, entonces, mi obra sí dice la verdad, ¿cierto? Entonces, ahí entre ellos dos llegan a la conclusión que sí dice la verdad. ¿Y la verdad cuál es?
que Japón y Alemania no ganaron la guerra. Y eso va a todas las disquisiciones de Tagomi y de este otro señor, y de lo que creo que Clara, o no recuerdo quién habló la vez pasada, de cómo es que ya están en el poder, pero quieren más y más, ¿cierto? Que esta lucha intestina nunca se acaba. Entonces hay varias reflexiones ahí y tiene que ver con ese elemento del I Ching que leímos ahora, que esas guerras intestinas entre ellos son las que van a dar una posibilidad de que algo diferente suceda. Entonces, en una partecita, sí se trataba de la guerra y creo que está ahí. Ok. Muchas gracias, María C. Sí, me ayudaste a aclarar varias ideas que tenía muy enredadas en la cabeza. Eh, y quiero hacer una reflexión que son dos realmente. Es interesante que efectivamente la novela y Philip K. Dick nos termina proponiendo esa posibilidad de esperanza ante un panorama que si queda, o sea, si permanece Goebbels como canciller, pues la cosa se pone muy complicada por el nivel de violencia y agresividad que es eh, el plan que quieren llevar a cabo, que es básicamente exterminar a todo lo que no son ellos. Y que efectivamente dentro de los mismos alemanes ya lo sabíamos un poco cuando los viejos versus los jóvenes, cuando se postularon las personas a canciller, ya sabíamos que habían los radicales que querían mantener la idea expansionista, que eran los viejos, y los jóvenes, que eran los que no les interesaba esa idea de expansión, sino querían otro tipo de acciones. Ahorita que María C nos estaba comentando, haciendo esta reflexión a propósito de estos dos últimos capítulos, recordé dos cosas. Cuando Estados Unidos, en el mundo real, ¿no? Cuando Estados Unidos lanza las dos bombas sobre Japón y Japón se rinde y dice, hasta aquí llego, Estados Unidos le impone dos condiciones a este país. El primero es que no pueden tener una fuerza armada. Le prohíbe al Japón tener una fuerza armada para que no vuelva a pasar lo que ha pasado, que es la manera como ellos entran a la Segunda Guerra. Pero la segunda, que es la que me parece más difícil para la sociedad japonesa, es que tienen que declarar que el emperador no es descendiente del dios Sol. Que tienen que dejar de lado el elemento, ¿cómo se llama eso? Tiene una palabra. No es espiritual, es una cosa mucho más grande. Tienen que romper con esa idea de divinidad del emperador. Y eso deja prácticamente devastada a la sociedad japonesa. Y de ahí se van a gastar 30 años, casi 40 años, para que esa sociedad pueda volver a resurgir. Y recordaba el otro, que creo que si no lo vi en un documental, lo escuché en una clase. La situación de los judíos en los campos de concentración alemanes los llevó a una situación muy paradójica como seres que, a diferencia de los católicos, para un católico una religión es algo que está externo. Yo voy a la iglesia. Para un judío no. Los judíos interiorizan todos esos elementos religiosos y hacen parte de su vida diaria.
la situación de los campos de concentración fue tan devastadora para los judíos en los campos de concentración que básicamente los llevó a reflexionar una cosa. ¿Realmente Dios nos ha abandonado? Y el problema de hacer la reflexión de ¿realmente Dios nos ha abandonado? Es casi que dejo de ser quien soy para terminar siendo simplemente un cuerpo abandonado en un mundo, en una situación a la cual yo ya no tengo ninguna salida. Ese fue uno de los pasos más complicados para esos judíos en esa situación. Dejaron de creer en su Dios. Creo que lo que logra Philip K. Dick con esta novela finalmente, y sobre todo con ese armazón externo, que ya, yo lo he llamado así, que es el elemento de la guerra, es plantear esa situación en la visión Alemania y Japón ganaron la guerra. Si Alemania efectivamente, la Alemania de Goebbels, va a continuar con su proyecto expansionista, lo que termina sucediendo en el mundo es la devastación total y la desolación total de las personas. Las personas se van a sentir en una situación tan agobiante que no van a creer ni en el I Ching, en nada, en absolutamente nada. No va a haber nada que te va a salvar de la situación. Creo que eso es un rasgo que esa guerra en particular generó, que cogió a las personas vencidas y casi que les quitó todo lo que de personas son. Quedaron casi como entes vacíos porque decían, es que nosotros no vamos a salir de esta jamás. Porque además, claro, el exterminio era secuencial, repetitivo, frecuente. O sea, nada, no hay posibilidad de salir de esta situación. Y creo que es lo que termina planteando Philip K. Dick con la misión esta de Diente de León. Es llegar y decir, voy a llevar esta idea al mundo entero. Le voy a generar la desolación más profunda a la humanidad. Y creo que por eso plantea que hay una contraparte que está diciendo, hey, hay que hacer algo para que este señor no lleve a cabo esa misión. No puede ser que la única posibilidad de existencia es llevar las cosas a ese nivel. Recordemos que ya en la novela África está totalmente desolada, deshabitada prácticamente, o sea, los han exterminado a todos. Ellos ya saben que ese es el camino y ese es el proyecto del que está ahora de canciller en Alemania. Claro, genera una situación de aprehensión a tal nivel que las personas casi que dejan de creer en nada. O sea, no puedo creer en nada porque nada me va a salvar. Absolutamente nada me va a salvar. Creo que he unido en este momento todas esas ideas porque, claro, la guerra es el marco, no es el tema central de la novela, pero es un marco muy importante porque creo que nos está recordando que más allá de los actos violentos que produce la guerra, que son nefastos, una consecuencia terrible de cualquier guerra en el mundo es que hace que las personas que están involucradas y sobre todo los vencidos terminan perdiendo la fe en todo, en absolutamente todo. Y eso empobrece humanamente a los humanos. Creo que esa me parece que es una gran reflexión que nos puede dejar esta novela. Que es increíble que nos deje semejante reflexión, y ya lo señalaba hace un rato Alejandra, en un marco de una novela que está cruzada por el humor y la ironía. Porque no lo está contando como con una gravedad, pues que nos tiene que hacer sentir dolor, no. De hecho, Philip K. Dick lo ha puesto en un tono de ironía,
en donde de hecho hay escenas varias en la novela donde uno efectivamente se ríe de la situación. Ese creo que ha sido el gran valor como autor de Philip K. Dick, de poner una situación tan densa como las consecuencias de esta guerra en un tono que no es de pesadez y de un constante apesadumbrado. ¿Cómo lo logra? Creo yo, metiendo todo el elemento de la ciencia ficción. La ciencia ficción, siempre lo hemos dicho acá y yo siempre reitero, más que un género, para mí, es una herramienta. La ciencia ficción es una herramienta con la cual yo puedo dislocar ciertas cosas dentro de la narrativa para primero poder decir cosas muy puntuales del mundo en el que yo vivo, pero en un tono en el que yo siento que puedo navegar, que yo como que estoy flotando ahí en una suerte de espacio vacío que me hace sentir otras cosas que no es ese dolor tan profundo de los temas que efectivamente hemos visto que la ciencia ficción toca, que todos han sido muy profundos y todos los hemos relacionado, todas las novelas, todos los cuentos, todo lo que hemos leído de ciencia ficción, lo hemos relacionado con nuestro entorno actual. Todo. Desde Bradbury y Gorodischer y Lem, todo lo que hemos leído. Hoy con esta novela nos damos cuenta la vigencia que tiene leer El hombre en el castillo. Porque es un tema del cual como humanidad no hemos salido. Y tenemos un ejemplo, dos ejemplos hoy en día muy complicados en el mundo, donde tenemos que volver a leer esta novela y decir, están pasando cosas muy graves, pero si se pierde la esperanza, perdemos lo poco que tenemos como humanos. Una gran reflexión, una gran reflexión. A mí me sorprendió esta novela. Yo esperaba encontrar una cosa muy diferente y creo que la experiencia de pasar a través de esta historia, de estos personajes y de esta ucronía, creo que de lo mucho que hemos leído de ciencia ficción, esta me ha sorprendido gratamente. Por todos los giros que tiene, por todas las estrategias narrativas que tiene, por toda la propuesta de fondo que tiene esta novela, me parece sui generis dentro de todo lo que hemos leído. Porque, claro, muchas veces intentando, la literatura a veces también es una posibilidad de escape. Pero yo siento que en esta Philip K. Dick dijo, yo no voy a escapar a ninguna parte. O sea, me voy a meter en el meollo del asunto de cabeza y voy a intentar hacer una propuesta muy loca, muy compleja, muy elaborada acerca de una idea que dijo, ¿y qué pasaría si Alemania y Japón ganan la guerra? María C. Pues es que imagínate que no sé por qué no hablamos de esa tensión física ahí entre Juliana y Abentzen. Me pareció muy importante y muy descarada del tipo, porque imagínate que el tipo le dice, todos tienen su secreto profesional, usted tiene el suyo y yo el mío. Tiene que aceptar mi libro tal como es, así como yo acepto lo que veo, nada menos. Además que le había preguntado por el alfiler, ¿cierto? Y entonces, aunque es una cosa de pasada, es muy interesante. Entonces, sí, ahí dice que Caroline, la esposa, sintió, pues no se sintió bien, que el tipo ya no estaba actuando como un anfitrión, pero inmediatamente ella le dice, no se me desvíe de lo que estamos hablando. Yo estoy segura de que usted en ese libro da una salida, lo que tú estabas hablando ahora. Entonces, y hay toda una parte en que hablan de eso y de la esperanza. Y yo volviendo con Tagomi, porque es que definitivamente a mí todo lo de este tipo me fascinó, resulta que en la escena del salón, cuando él trata de que le den un puesto o lo dejen sentar o algo así,
hay alguien que se le acerca y le dice, cuidado, Tojo. Y ese Tojo está con mayúsculas, ¿cierto? Y yo me puse a buscar qué era. Y resulta que esto era un señor militar que fue un primer ministro japonés en la Segunda Guerra Mundial, que dirigió la invasión japonesa a Manchuria y cometió terribles crímenes de guerra en los territorios ocupados y usando armas químicas y biológicas, y en el territorio del Japón estableció un estado policial. Este señor fue juzgado y fue encontrado responsable, ¿cierto? Y fue ahorcado. Y dice en lo que busqué que realmente, me acordé por cuando tú hablaste del emperador, que realmente el responsable era Hirohito, pero como el tipo era intocable, entonces el otro lo dejó como chivo expiatorio y juzgaron y demás fue a este señor. Así que cuidado, Tojo. Gracias, Merece. Tremendo dato. Muchas gracias por ese dato. Cuando nos damos cuenta de todos esos detalles, entendemos la dedicación que le tuvo que dar Philip K. Dick a la construcción de esta historia. El tipo se nota que se llenó de una cantidad de información abrumadora y la puso a funcionar dentro de la historia, en reflexiones de los personajes, en lo que están hablando, en esas referencias, y de nuevo las deja ahí puestas para el lector casual que diga, ¿y esto qué? Y entonces cuando uno empieza a parar en cada uno de los detalles y hacer esas averiguaciones, pues bueno, creo que encontramos la segunda novela, que es todo lo que hay relacionado a todas esas, porque es que la cantidad de referencias de esta novela ya es una cosa que se le sale a uno de las manos. Y eso que solo tiene 260 páginas de extensión. O sea, si hubiera sido más larga, eso hubiera sido una cosa de locos. Y que digamos, para este caso particular, pero yo soy de los que insiste que para la literatura en general, la literatura toca leerla así. Una novela, o sea, aquí me voy a poner radical. Una buena novela genera este tipo de cosas. De que yo me la leo una vez y de repente yo me doy cuenta que no me va a tocar leerla como otra vez o unas 2 o 3 veces más, porque ahí hay un montón de referencias que se me están escapando. Porque ahí hay un montón de información que apenas como que la intuyo, pero entonces me va a tocar como hacer esa averiguación. Claro, va a ser una averiguación con el mundo real, pero va a ser una retroalimentación para la novela misma. Porque yo siempre he insistido en este espacio que aunque está muy bien que hagamos todas esas reflexiones hacia el mundo externo, hacia nuestro mundo real, tenemos que siempre volcarlo sobre la novela. O sea, ¿qué es lo que cada uno de esos detalles que hemos encontrado le está aportando a la historia y a los personajes? No tanto a nuestro mundo real, presente o pasado, no, al mundo de la novela. Y creo que hoy, más que incluso mucho más que en las sesiones anteriores, hoy nos hemos dado cuenta de eso. De que reparar en cada uno de esos detalles, en un nombre, en una palabra en alemán, en una de esas palabras chinas, en una de las palabras japonesas, está ahondando en el tema que Philip K. Dick quiso tratar dentro de esta novela. En la intención que él tenía, como en eso soterrado que está ahí dentro de la historia, que nunca termina de salir a flote, porque es eso, es una referencia, es un nombre, es una expresión. Poner el Satori, por ejemplo, ahí, ponerlo así nomás. Y uno dice como, pero, ¿cómo así que uno deja el Satori así botado y ya? Porque ese es el trabajo del lector. El trabajo del lector es llegar y preguntarme, ¿y qué es Satori? Ni hablemos de la cantidad de expresiones alemanas del capítulo 15. Que eso ahí hay un montón que uno dice, pues me toca coger diccionario, primero traducirlas y luego entender cuál es la relación histórica de cada una de esas expresiones. Ahí tenemos para divertirnos. Ahí tenemos para llegar y hacer una segunda relectura de esa novela
y empezar a pensar ya en esos detalles. Ya sabemos la historia, ya sabemos qué pasó con los personajes, ya sabemos qué pasó con la historia global de la novela. Bueno, la segunda lectura es, ahora voy a reparar en cada una de las situaciones y los personajes. Y todos esos detalles que se me hayan pasado, pues seguramente repararé en ellos, buscaré la palabra y de pronto me daré cuenta que hay todavía una mayor profundidad de todos esos personajes dentro de la novela misma. Yo creo que el premio Hugo de ciencia ficción de esta novela es muchísimo, muy merecido. Definitivamente Philip K. Dick la sacó del estadio con esta novela. Ahora sí tengo ganas de verme la serie para ver qué es lo que logra la serie de adaptar o extraer o recuperar de esta novela, que además son 4 temporadas, creo yo, de 8 o 10 capítulos, o sea, tiene mucho tiempo para contar un montón de cosas. Entonces, haré el ejercicio de la búsqueda y cuando la encuentre se las podré compartir a ustedes. Que no se entere el sistema. Porque me parece que es vital poder hacer esa comparación sabiendo pues que existe este material. Damas y caballeros, 5 sesiones para esta novela, que en este punto se siente poco. Como que uno dice, me faltaron como 2 más porque pues la cantidad de detalles que terminaron siendo montones. Pero como siempre, un club de lectura es sobre todo pues una invitación a leer. Y creo que eso lo hemos logrado para bien con esta novela, El hombre en el castillo, de Philip K. Dick. ¿Que tendremos que volver a este autor? Ya volvimos una vez con sus cuentos, volvimos ahora con esta novela. Seguramente volveremos más adelante con alguna de sus otras novelas, porque sus libros de cuentos son una cosa también desmesurada. Son 5 o 7 volúmenes, como de 300 páginas, publicado por Minotauro. Es una cosa que a uno se le sale de las manos. Quizás más bien volvamos más adelante a este autor con otra de sus novelas. Les recuerdo que el próximo ciclo, que va a empezar dentro de 3 semanas, es decir, el 26 de junio, va a ser un ciclo corto, porque es una novela muy corta. Y de nuevo les voy a pedir el favor de ténganle paciencia a la lectura, porque es una novela muy corta. O sea, uno se la puede leer en una mañana o en una tarde, pero la vamos a leer con calma. Le vamos a dar 3 sesiones a Estrella Distante de Roberto Bolaño, que es la siguiente novela que vamos a leer. Y ustedes dirán, ¿por qué Roberto Bolaño? Porque a mí me gusta mucho. Porque me encanta Roberto Bolaño. Así, es el mero capricho mío. Entonces, pues vamos a leer una novela corta. O sea, se lee muy fácil y pues les estaré obviamente primero enviando el enlace para que hagan la inscripción y posteriormente pues les estaré haciendo llegar el material en digital y pues averiguaré. Yo creo que de esa novela siempre hay ejemplares. Puede estar en Anagrama o puede estar ahorita en Alfaguara o alguna de sus casas, porque pues toda la obra de Roberto Bolaño se reeditó hace un par de años cuando Anagrama terminó vendiendo todos sus libros. Entonces se consigue fácilmente y no es muy costosa. Entonces esa es la siguiente invitación del ciclo 4, que empezaremos el 26 de junio vía miércoles. Les agradezco infinitamente su participación en este ciclo. Me parece que fue un gran ciclo, muy movido, muy comentado y muy disfrutado con la lectura de esta novela. Este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos en el siguiente ciclo. Pásenla buena, descansen, duerman. Mil gracias. Ya. Chao, chao a todos. Hasta el 26.